Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. La suma de dos números es 9. Y la suma de sus cuadrados es 53. El objetivo es encontrar los números que cumplen con estos requisitos. Como siempre, en la solución de este tipo de problemas, a las cantidades desconocidas les asignamos un símbolo. Y ese símbolo normalmente es una letra. Por costumbre, utilizamos la letra X, la letra Y, la letra Z, pero pueden ser cualesquiera letras. En este caso se nos dice que desconocemos dos números. A estas cantidades les vamos a llamar primer número y segundo número, por lo que simbolizaremos dichas cantidades. Al primer número le asignaremos la letra X y al segundo número podríamos asignarle la letra Y y enseguida resolver como un sistema de dos ecuaciones con dos variables, pero tenemos una relación muy directa entre el primer número y el segundo, y esta relación es que ambos suman 9. Por lo tanto, si el primer número es X, el segundo necesariamente es la diferencia de X con 9, por lo que lo vamos a expresar como 9 menos X, y de esta manera desde un principio utilizamos una sola variable, lo que nos facilita la operación. A continuación, se nos dice que la suma de sus cuadrados es 53. El cuadrado del primer número es X cuadrada. El cuadrado del segundo número es el cuadrado de 9 menos X. Y la suma de ellos, la suma de los cuadrados es 53, por lo que tenemos X cuadrada más 9 menos X al cuadrado igual a 53. Vamos a desarrollar el cuadrado de este binomio y tenemos por lo tanto X cuadrada más el cuadrado del primer término, 81, el cuadrado del 9 es 81. Menos el doble del producto del primero por el segundo, 2 por 9, 18 por X, menos 18X, más el cuadrado del segundo, el cuadrado del segundo término, que es X cuadrada, y esto es igual a 53. Vamos a reducir términos semejantes, tenemos X cuadrada más X cuadrada, 2X cuadrada, más 81 menos 18X igual a 53. Le daremos a esta forma la conformación tradicional de una ecuación de segundo grado, es decir, todos los términos en uno de los miembros y en el otro miembro un cero. Por lo que tendremos 2X cuadrada menos 18X, transponiendo 53 hacia el primer miembro, lo transponemos restando y nos va a quedar 81 menos 53, por lo que eso es igual a 28 y esto es por lo tanto igual a 0. 81 menos 53 es 28 y tenemos la ecuación de segundo grado que debemos resolver para encontrar los números solicitados. Esta ecuación, como podemos apreciar, todos los coeficientes son pares, es decir, múltiplos de 2. Y el máximo común divisor de 2, 18 y 28 es 2. Por lo que, para facilitar la operación, vamos a dividir todo entre 2. Y nos queda, por lo tanto, X cuadrada menos 9X más 14 igual a 0. Y ahora sí, esta ecuación, aunque pudimos haber resuelto esta,
es más sencillo resolver esta, ya que en este caso el término cuadrático, el término al cuadrado, tiene coeficiente 1. Y ahora, como sabemos resolver una ecuación de segundo grado, lo podemos realizar por ya sea factorización o bien por fórmula general. Vamos a resolver en primera instancia por factorización. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den más 14 y sumados nos den menos 9. Y esos dos números son menos 7 y menos 2, ya que menos por menos, más 7 por 2, 14. Y menos 7 menos 2 nos da menos 9. Tenemos pues los dos factores de esta expresión igualados a 0. A continuación vamos a igualar cada factor con 0 y a resolver la ecuación de primer grado que obtenemos. Y obtenemos que x es igual a 7. Y hemos encontrado, por lo tanto, el primer número, es decir, x es igual a 7. Si el primer número es 7, el segundo necesariamente va a ser 9 menos 7, es decir, 2. Por lo tanto, el segundo número es 2. Los números que buscamos, por lo tanto, son 7 y 2. Sin embargo, hay que recordar que toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Vamos a encontrar la otra, y esa la encontramos igualando x menos 2 con 0, y de aquí tenemos despejando que x es igual a 2. Y hemos llegado a que el primer número es 2, por lo que el segundo número es 9 menos 2 igual a 7. Como podemos apreciar, con ambas soluciones llegamos exactamente a los mismos dos números. 7 y 2 son los números que cumplen con las condiciones dadas. Si sumamos 7 más 2 nos da 9, o 2 más 7 nos da 9. Si elevamos ambos al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 7 al cuadrado es 49. Si sumamos 4 más 49 nos da 53. Es decir, pues, estos dos números cumplen perfectamente con las condiciones. Por lo tanto, los números son 7 y 2. Esos son los números buscados. Esta ecuación también pudimos haberla resuelto por fórmula general. Vamos a hacerlo. Tenemos que A es igual a 1, B es igual a menos 9 y C es igual a 14. X1, 2 es igual a menos B, menos 9, más menos 9 al cuadrado, menos 4 por 1 por 14, sobre 2 por 1, y esto es igual a 9 positivo, más menos 81, menos 4 por 14, 4 por 14, 56, sobre 2, y esto es igual a 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 56, 25, sobre 2. Esto es igual a 9 más menos 5, sobre 2. X, por lo tanto, es 9 menos 5 sobre 2. Esto es 4 sobre 2, igual a 2. Y ya hemos encontrado el primer número. Vamos a encontrar el segundo. Es 9 más 5 sobre 2. 14 sobre 2, igual a 7. Por lo tanto, con esto comprobamos que, independientemente del método que utilicemos para resolver la ecuación de segundo grado, los resultados son exactamente los mismos. Los números buscados son, pues, 2 y 7, o 7 y 2. Y de esta manera, este problema queda totalmente resuelto. Si deseas ver más ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Si nuestro material te es útil, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y compártelo.
Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Hasta la próxima.